A ver, Alejandro, ya se está empezando a grabar. Bueno, una de las primeras preguntas que vamos a compartir para que no te aburras mucho, Ahora sí. que se puede realizar, y una de las más básicas y elementales, podría ser, como ves en pantalla, ¿por qué tu investigación es de tipo básica y cuantitativa? Bueno, en primer lugar es cuantitativa porque, bueno, si me he mejorado, en primer lugar la información que vamos disgregando a lo largo de los resultados se ha mostrado de forma numérica a través de estadísticas. Incluso para la medición misma de mi instrumento también fue a través de un mecanismo objetivo, que es el coeficiente de Kuhn-de-Richardson. Porque en otros casos, como ustedes bien sabrán, también hay otras formas más subjetivas, como nada más el juicio de validación mediante expertos, pero en mi caso no se quedó ahí, sino incluso se aplicó una ecuación para medir todavía la validez de mis instrumentos. Pero el tipo de investigación es cuantitativo, reitero, porque mis resultados han sido expuestos de manera numérica, estadística, y de igual manera, ¿no? La forma en cómo hemos arribado o demostrado también las hipótesis. Por otro lado, no es cualitativo porque indudablemente no utilizo entrevistas. En mi caso, al ser cuantitativo, utilizo encuestas. Em, por otro lado, es correlacional porque indudablemente se están midiendo, comparando, relacionando los tipos de variables, que en este caso son la pena de inhabilitación perpetua y los alcances del delito de corrupción privada. ¿Y cómo se ha medido o quiénes han hecho dicha medición? Los magistrados que han sido encuestados. Nada más. Ese es el nivel correlacional. Y el tipo ha sido cuantitativo. Muy bien, ya sabes cómo se ha medido ¿no? Cómo se ha medido lo que es la, los instrumentos. Otra pregunta, señor Obregón, ¿cuál es el ámbito de su estudio? El ámbito de mi estudio es en la sede central de la Corte de Lima Norte, ¿no? Durante el año 2019, claro, 2020 creo que fue, ¿no? Durante la pandemia. La población fueron 20 personas, ¿no? Que están integrados por todos los magistrados que elaboran en la Corte de Lima Norte, de la sede central, no a todos aquellos que elaboran en todas las diversos filiales, no de la Corte, no, sino de la sede central. La muestra indudablemente ha sido seleccionada en el 100%, y al ser el 100% la totalidad de la cantidad de la población, 2020 es el mismo número, por ende se entiende como una muestra censal. ¿Y censal por qué? Porque cubre toda, ¿no? Cubre todo el ámbito. El diseño de su investigación, otra pregunta, ¿cuál ha sido el diseño de su investigación? Alejandro dirá, bueno, muchas gracias por su pregunta, señor primer jurado. El diseño de mi investigación ha sido no experimental. ¿Por qué no experimental? Porque indudablemente no pretendo manipular ni influenciar en ninguna de las variables, que en este caso una de ellas es corrupción privada y el otro es la pena de inhabilitación. No quiero hacer un cambio, o sea, rotundo o influenciar de manera consciente para obtener un resultado que yo deseo, no, sino por esa razón, al no manipular la variable, he dejado que los mismos encuestados decidan, decidan cuál es el nivel de relación que existe entre una y otra, ¿no? Y ahora bien, ¿cuál ha sido la técnica que usted ha utilizado? Puntualmente son dos las técnicas que he utilizado, la técnica de encuesta y la técnica de análisis de contenido, ¿no? La técnica de encuesta, y como bien se sabe, es para ver, ¿no? Los puntos de vista que posteriormente han sido medidos por los expertos de la Corte de Lima Norte. Y la técnica de análisis de contenido nos ha permitido, ¿no? Analizar adecuadamente las fuentes documentales, que en este caso de la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? O con lo que se ha podido mencionar y en el marco teórico, ¿no? Pero los instrumentos que se han utilizado han sido el instrumento conocido como encuesta.
Y ese instrumento ha sido validado por 5 expertos, que conforme pueden apreciar en mi tesis en la página 114 y 115, ¿no? Bueno, con relación a los aspectos éticos, bueno, he cumplido, ¿no? Con los alcances de la Universidad Hermino Valdizán de Huánuco. He procurado respetar al momento de parafrasear las ideas de los autores originales. Y eso es lo que puedo indicar con ello, con mucha prudencia y ética, ¿no? Y con relación a la tabulación, señor Obregón, bueno, la tabulación es muy sencilla, muy básica, muy elemental, que nada más es un cuadro de doble entrada para medir las respuestas afirmativas o negativas en números cuantificables y a nivel porcentual, nada más. ¿Y cómo han sido analizados toda esa información? ¿Cómo han sido analizados los datos? Otra pregunta. Muchas gracias por su pregunta, señor miembro jurado. Puntualmente, la información que he recabado, que en este caso sería los puntos de vista de los magistrados, se han analizado a través del método analítico y del método sintético. Método analítico y método sintético. El método analítico, ¿no? Que hemos podido fraccionar cada uno de los elementos que integran a los delitos de corrupción privada, en este caso. Y el sintético que nos ha permitido a esos elementos que han sido fraccionados, con el método sintético nos ha permitido condensarlos, unificarlos, darles una coherencia, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar nuestra hipótesis de estudio. Esas serían en sí, Alejandro, las únicas preguntas que, al menos viniendo de tu tesis, te harían con relación a la metodología. No hay más que eso. No te van a sacar Claro, y no hay más que eso. histórico, ni No, introductivo, nada de eso, pues no, no, no no, tiene no. nada que ver, pues no tiene nada que No, ver. no te van a hacer más preguntas que las que te he mencionado. O sea, básicamente las preguntas de metodología que te harían va a decir cómo es un análisis de datos o el análisis de información, cómo ha sido, ya sabes, a través de qué dos métodos, Método ¿no? analítico, sí. Cómo ha sido su tabulación? ¿Por qué ha sido así? Otra pregunta, pero ¿por qué ha sido así? ¿Por qué de repente no pudo ser otra? Bueno, sí, el mismo jurado, también recordar que durante el momento que se realiza la encuesta también tenía que ser rápida por cuestiones de la pandemia de la COVID, ¿no? Que fue el año en que se recabó, ¿no? O sea, y por esa razón que las respuestas trataron que los magistrados también respondan de manera rápida, sí o no, y evitando ya respuestas de otro tipo, o con una mayor, ¿no? O con alternativas múltiples, o qué sé yo, ¿no? Han sido de manera puntuales para que puedan ser respondidas puntualmente y, ¿no? Y se termine pronto la encuesta y evitarse, ¿no? En este caso, mayor tiempo para evitar el tema del contagio, la COVID-19. Ah, muy bien. Ya ves. Claro, y así nomás básicamente son las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué ha sido así? ¿Cuál es tu diseño de investigación? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el nivel? ¿No? ¿Cuál es el tipo de estudio? ¿No? Sobre la ecuación no te va a preguntar nada porque ¿qué le vas a explicar? Bueno, la ecuación o el coeficiente de Kuhn-de-Richardson, ¿no? Se compone por el número de los ítems. A ver, pero pues, otra pregunta sería, pero pues, ¿cuáles son los ítems? Los ítems son los números de tu o la cantidad de preguntas de tu encuesta. Esos son los ítems. La cantidad de preguntas en tu encuesta. Si tu encuesta tiene 16 preguntas, entonces el número de ítems son 16. Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem. No, y porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem, ¿no? Quienes dicen sí, quienes dicen no. Y nada más, no, no hay mucho que explicar ahí. Muy bien. Bueno, ya entremos con las preguntas propiamente jurídicas, ¿no? Y ahí también no me extrañaría que otro número de preguntas van a ser preguntas de opinión, ¿no? Por ejemplo, pues indíquenos, señor Obregón, ¿cuáles son los mecanismos que actualmente nuestro país tiene para enfrentar a la corrupción? ¿Qué directivas, qué mecanismos legales tiene el país para hacer frente a la corrupción? ¿Qué respondería ese Alejandro? Bueno, vamos a definir, ¿no? Basándonos en el tema, es entre privados, tenemos este decreto, dada la coyuntura del 2018, que se dio este decreto legislativo de lo que es el destape de Odebrecht y todo, ¿no? Que se vio también, digamos, que había concertación entre privados. Es por lo cual hace la introducción del artículo 241 y 241 A y B al Código Penal, ¿no?
porque esto más lo conlleva a lo más nosotros entendemos por la corrupción entre, ¿cómo se llama? La corrupción pública, con todos esos escándalos de lo que Bueno, estamos hablando usted de se ha ayer. hecho un mayor embrollo en su respuesta, porque en primer lugar el jurado le ha preguntado, porque queremos también ver su nivel de cultura, porque su tesis ha sido sobre la corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos actuales con los que cuenta el país para hacer frente a la corrupción, no necesariamente a la corrupción privada? Ah, pues, si bien es cierto, bueno, sí, ahora hoy en día se ha puesto un poco más drástico en lo que son las penas, ¿no? En lo que es todo lo que es un delito de corrupción de funcionarios, en lo que es las, las penas, por llamarlo así, ¿no? Para pues, de alguna manera tratar de resarcir ese flagelo que se está dando, ¿no? Pero Uno son las penas, pero no nos ha comentado, por ejemplo, de las fiscalías anticorrupción, de los juzgados anticorrupción y de otros mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer frente a la corrupción. Por ejemplo, incluso hasta a nivel de los entes privados, usted, ¿no? O yo como ingeniero, porque en jurado hay un ingeniero, yo sé, por ejemplo, que en algunas instituciones también se habla del criminal compliance. Hasta muchas de estas inmobiliarias a veces cuentan ya con criminal compliance. Y estos son mecanismos, ¿no? que a la fecha existen para hacer frente a la corrupción. ¿Por qué? Porque indudablemente si usted en su tesis quiere indicar o quiere hacer una crítica al mismo delito, es que está entendiendo que el delito es un tanto insuficiente. Entonces está buscando otros mecanismos para poder sancionar de manera más acorde, más adecuada. Y eso es lo que por ahí más que nada se va a la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta el Estado peruano para hacer frente a la corrupción? Hay que recordar también a las instituciones, ya le he comentado algunas. Muy bien. A ver, ¿y de qué manera puede ser definida la corrupción en general? ¿Cómo puede ser definida la corrupción? Ahí también le aconsejaría que nos pueda indicar de repente, a la vez en esa respuesta, que nos dé algún tratado, algún convenio, ¿no? Que vaya definiendo a la idea de corrupción en sentido general, no en sentido específico a nivel privado. Por favor, lo escuchamos. Si bien es cierto, claro, se ha dado ya desde el 2003 la corrupción, perdón, la convención, ¿no? Anticorrupción de Naciones Unidas que se ha dado, ¿no? Y la acción de 1998, que preocupados el Perú, digamos, ha suscrito ello, ¿no? Y por lo cual, digamos, trata de hacerle frente, ¿no? Y es por eso que, como se llama, se ha dado, digamos, estas penas, ya que usted en un momento ha esbozado, ¿no? Que se han creado juzgados, fiscalías especializadas para que de alguna manera darle, digamos, un parámetro a todo esto. ¿Ya? Hay tipos de corrupción, porque lo hemos escuchado, o al menos de lo que hemos podido ver en su tesis, usted menciona de una tipología de corrupción. ¿Cuáles son esos tipos de corrupción? Bueno, vamos a definir la corrupción entre privados y la corrupción pública, ¿no? ¿Ya? Entre privados, si bien es cierto, en este nuevo decreto legislativo, hablas de en sí lo que es la corrupción entre privados y también habla al interior entre privados. Entre privados es el que favorece de alguna acción y la otra parte es el que va, ¿cómo se llama? Va a recibir un reconocimiento, ¿no? Llamado como ¿cómo se llama? Con el aspecto, digamos, en lo que es la corrupción de funcionarios, lo que es un soborno, ¿no? Y también podemos hablar en lo que es entre privados, es al interior de las personas jurídicas, ¿no? Tratar, digamos, de uno sobresalir, perdón, uno tener, digamos, mayor ventaja ante otro, ¿no? Puede ser, digamos, en la compra de lo que son acciones, eh, también puede ser, digamos, en lo que son pases, por llamarlo así, de entre futbolistas, ¿no? Entre clubes a club, ¿no? Y que entre ellos, entre los funcionarios interiormente puedan, ¿cómo se llama?, llegar a negociados y tratar de, ¿cómo se llama?, de sacar sus propios beneficios, ¿no? Eso es en el aspecto entre
entre privados y en el público ya lo podemos conocer, ¿no? Lo que son la corrupción entre los funcionarios públicos y un tercero, ¿no? Que puede ser, digamos, un privado también, ¿no? Que es sancionado, ¿no? Y sean, digamos, como hace un rato mencioné, las penas, digamos, acrecentado, ¿no? Y si bien es cierto, al presentar este tipo de tesis, nosotros tratamos, digamos, que es que con este decreto legislativo o 385, su objetivo no va o no va cambiando, digamos, todo lo que se está viendo, por eso nosotros le ponemos o le damos, digamos, como una forma de que sea un poco más drástica, ¿no? Para de alguna manera paliar todo esto. Muy bien. Considera que podríamos hablar, indudablemente la corrupción, ¿no? Privada ha tenido muchas críticas, muchas polémicas, incluso su propia regulación, ¿no? Yo como jurado ya con conocimiento jurídico, sé un tanto al respecto, pero podría indicarnos cuáles son esas posturas a favor y en contra en su momento que estuvieron con relación a la corrupción privada en sí misma, porque pues eso lo hemos podido ver en su tesis y bueno, no sé si nos puede explicar un poco más al respecto. Bueno, si bien es cierto, hay un sector, ¿no? Que, no, que menciona que la corrupción privada no daña tanto como lo que puede ser, digamos, la corrupción pública, pública, ¿no? Que es el erario nacional, que es, digamos, eh, la economía de un país, ¿no? Que va en vías de desarrollo y con ello estaría mermando, ¿no? Esa es la corriente que tiene, digamos, en lo que es pública, ¿no? Y entre privadas hay una cierta corriente que también ve, ¿no? Que se favorece en el aspecto del monopolio o la concentración, digamos, de poder y tratando, digamos, de descalificar a un tercero, ¿no? Ambos van a sopesar, ¿no? Porque uno es una persona jurídica y el otro es, digamos, gobierno central, ¿no? Y lo que, digamos, tiene la vía de desarrollo con proyectos, ¿no? Y mejorar calidad de vida. Bueno, con relación a ya a lo que es bueno, yo como presidente del jurado, una de las primeras cosas que se me vendría a la mente, no soy muy especialista en el derecho, pero me llama mucho la atención que usted se preocupa por los cómplices, de darles una pena también a los cómplices. ¿Cuál es la importancia, la relevancia de dar una pena tan drástica a los cómplices primarios? O en todo caso, asumimos que usted está conforme con la sanción que se le dé a los autores, pero ¿por qué? También, o sea, perfeccionar quizás el tipo penal con relación a los cómplices primarios. ¿Qué lo motivó? ¿Qué es lo que, o en qué se fundamenta esa idea para usted? Bueno, hablar, digamos, de los cómplices primarios, lo que se ha tenido en cuenta, que prácticamente ellos son los, ¿cómo se llama? Los agentes, ¿no? Que hacen todo este tipo, digamos, de conexión y tratar, digamos, de llevar un resultado tanto a favor, puede ser de la persona jurídica, ¿no? Y también para sus propios intereses, ¿no? En lo que cual va a tener un desequilibrio en lo que es el aspecto, digamos, comercial, económico, ¿no? Que puede ser, digamos, no favorecido los competidores libres, ¿no? En este caso se ve, ¿no? Que en nuestra legislación lo han puesto en el ordenamiento, por llamarlo así, ¿cómo se llama? En lo que son los delitos de, ¿cómo se llama? De corrupción de funcionarios, ¿no? Y vemos que en España lo están viendo en un aspecto más en el aspecto comercial, ¿no? Gracias. Siempre finaliza con gracias, para que sepa yo como jurado que ya acabaste, bueno. Ah, ya, O de gracias. repente sigues pensando todavía en tu respuesta, has hecho una Ah, pausa, ¿no? Prolongada. Mm. Muy bien, muy bien. Mm, mm. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque también estamos apreciando su tesis que ha esbozado eso, de la corrupción privada en la economía de nuestro país. bueno, claro, en la economía.
no hay, en este caso, digamos, habría un favorecimiento para un determinado sector o un determinado, digamos, grupo, ¿no? Que de alguna manera con estas malas artimañas o mecanismos que puedan, ¿cómo se llama? Llevarlos a tratar, digamos, de acaparar parte del mercado sería centralizar, ¿no? Como un monopolio y sacar, digamos, a los otros del mercado y que no había un equilibrio, ¿no? Que se establezca en el aspecto de comercio. Eso es cuanto. Gracias, gracias. Si vas a acabar a responder, gracias. Gracias. Claro, porque ahí recién me doy cuenta que acabaste, pues, ¿no? Claro, porque estaría pensando, ¿no? Claro, y yo te escucho como jurado porque incluso te recuerda que es una videollamada. Por ejemplo, yo puede ser por ratos, no sé, ¿no? Que ni siquiera te vea bien, el señor sigue pensando, él pensó después. Eh, ya. Bueno, otra pregunta es que ¿qué cosa es lo que se entiende por inhabilitación o qué debería entenderse por inhabilitación? Bueno, en este caso en la habitación es eh, no participar en el aspecto, digamos, profesional y también en el aspecto, digamos, público, en ejercicio de algún cargo de desempeñar como autoridad de elección, ¿no? Y también, digamos, desarrollarse con un aspecto, si estamos hablando del aspecto, digamos, profesional como funcionario, servidor o trabajador del Estado, ¿no? Eso, digamos, sería una medida de, eh, de sanción, ¿no? De limitarlo, ¿no? Para que no pueda ejercer, ¿no? Por haber, digamos, cometido ese tipo de hecho, ¿no? Y, Gracias. siempre mantengo una melodía, siempre mantengo ¿Perdón? una melodía, siempre mantengo una melodía también, pues, ¿no? O sea, subo bien mi tono de voz y cuando ya estoy terminando empiezo a bajarla y hacer ciertas pausas y termino con un suave gracias, pero no con un gracias fuerte, como que pareciera que más bien ahora vas a empezar a responderme algo más, ¿no? Eh, Tu tono de voz en este caso es, pues, y sobre todo cuando es algo virtual, es básicamente el cuerpo, es tu gesto tuyo. Lamentablemente yo por la cámara, bueno, como bien dice, no puedo sentir si este señor me está hablando con mucho respeto o de una manera irada y amarga, ¿no? Como cualquier otro día y desesperada por hacer su sustentación. Ya ves, cómo va en el tono de voz es muy importante porque reconozco cómo es el estado anímico de esa persona. ¿Ya ves? Entonces, eso tiene también mucha importancia porque recuerda que en la sustentación juega bastante también, y sea presencial o virtual, el tema psicológico sobre el jurado. Es como tú bien sabrás, pues como una audiencia, ¿no? Para algún juez, la defensa de tu caso puede estar genial, pero para otro no necesariamente. Entonces, la calificación que te pongan, la nota que te pongan, también sí termina siendo muy subjetiva, pero para lo cual tienes que tratar en la medida de lo posible, probablemente más que convencer, ¿no? En una sustentación diría engalanar, ¿no? Atraer a ese jurado, ¿no? Que le parezca atractivo, que ese señor también tiene una solvencia de conocimientos, una manera pausada al hablar, ¿no? O sea, no entreverá, una melodía de la voz, todo ello. Ya, Alejandro. Mira, así por lo que te voy escuchando, bueno, indudablemente has mejorado, pues, ¿no? A diferencia de las primeras reuniones, has Más nada. mejorado, tienes ideas ya un poquito más claras de cada cosa. Lo único que, de mi punto de vista, te estaría faltando es autores. O sea, como bien te digo, una cosa es que entre dos personas, entre tú y yo, nos sentamos a hablar de la corrupción con un par de cervezas, pero otra cosa muy distinta es hablar, o sea, ya desde un diálogo científico. Una cosa es la opinión, ¿no? Bueno, ¿sabes qué, Daniel? Para mí, los políticos me parece que son unos desgraciados, que son unas lacras, etcétera, etcétera. Pero diferentes, mira, Daniel, indudablemente, a partir del libro de Alfonso Quirós, en Historia de la Corrupción, encontramos, ¿no? Que desde el virreinato la corrupción es un fenómeno que ha sido latente y que, por el contrario, en las cifras y estadísticas de dicho libro, el fenómeno de la corrupción ha ido en aumento. De igual manera, otros autores como Alonso Peña en su libro de delitos contra la administración pública también nos da una idea, aunque sea criminológica, que muchas de estas, ya ves. Entonces, en este diálogo que te estoy haciendo es un diálogo ya más sustancioso, que a su vez me indica que esta persona
ha leído libros, pero esta conversación o la forma que tú me estás respondiendo ahorita es como de esos señores que aparecen en la televisión y que se hablan con Juliana Oxenford, o sea, que sus ideas fueran como que ellos los hubieran inventado. No, o sea, pero indudablemente que no, porque tú vienes a sustentar una tesis, bueno, al menos en esta reunión que se va, en esta sustentación, y se te tiene que sentir por ratos autores. Ahora, pero la pregunta, como te dije en su momento, Daniel, pero ya no falta nada para mi sustentación, ¿tengo que saberme de memoria todos esos autores? Indudablemente que no. Y aprovecha todavía el beneficio que tiene que tu jurado no es especialista, y ni siquiera muy bien en la materia, que sepa. Entonces, ¿qué cosa? ¿Tienes que recordarte 5 o 6 autores? Que así como te he dicho, don Alfonso Quirós, de las estadísticas, todo, ¿y tú cómo sabes que lo que te digo es verdad? Pero al menos he utilizado una falacia, que al tú escucharme el nombre del autor y el título del libro, como que, ah, caramba, pues este pata lee, no, libros, ¿no? Pero ¿qué fe tienes tú de que este autor y lo que te he dicho es verdad lo que dice esa Cierto, fuente? claro, Ya cierto. ves. Y justo tenía Entonces, en la universidad tenía un amigo así que decía autores, pero no era lo que era el autor. no necesariamente, ¿no? O de repente sí, también puede ser que sí, ¿no? O Pero puede ser, digamos, su interpretación, pero no claro, exactamente lo que también, dijo. también, Claro. también, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que te sugiero, Alejandro, que para nuestra siguiente reunión siquiera ya se vaya sintiendo o se vaya notando de tu parte, que no me respondas nada más, no, o sea, como que si fuera una conversación, como yo llamo, una conversación de borrachos, no, allá yo opino esto de la corrupción, que la institución es esto, lo otro, pero no me está diciendo una base teórica, Claro, por no, esa no es razón tienes un marco, es una no es opinión. claro, del marco teórico, claro. Lo que tú me estás respondiendo es una opinión, pero lo que se busca en una sustentación de tesis, más que una opinión, es que sea un diálogo ya con un contenido científico, respuestas que tengan que sean de carácter objetivo, ¿no? Hasta incluso puedas balancear. Bueno, señor miembro jurado, para pues Alonso Peña encontramos que la corrupción es esto, en cambio para Alfonso Quirós la corrupción es esto otro. Ah, caramba, ¿no? Pero indudablemente, en base a esas dos opiniones, yo considero una opinión más uniforme, mixta, que es lo siguiente. Y bueno, ya, esos son sugerencias para la siguiente reunión. Pero al menos sí, ya estás teniendo una base siquiera. También te sugiero que para la siguiente reunión tengas claro el tema de la metodología. Y como te he comentado, creo que te lo he explicado en 5 minutos y son preguntas muy puntuales que también te van a hacer, no te van a hacer más allá de... Eh, este, a ver, bueno, señor, usted está propugnando, y eso te lo puede decir Pío de repente, ¿no? Se está propugnando una posición, quizá para algunos podríamos tomarlo como radical. Indudablemente los condenados, los cómplices primarios sobre todo, tengan una pena bastante severa, ¿no? Pero en base a eso, ¿de qué manera cree que se estaría promoviendo la prevención? O en todo caso, ¿qué tipo de prevención? Porque también lo hemos visto en su tesis cuando habla sobre la teoría de las penas. ¿Qué tipo de prevención se estaría fortaleciendo con su propuesta, ¿no? Prevención especial, prevención general, y como usted bien sabe, cada una de ellas se divide en positiva y en negativa. Este, ¿Qué tipo de prevención se estaría fortaleciendo con su propuesta? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? Claro, ¿no? Tú respóndelo. Esa En no primer la, lugar, ¿sabe usted qué es la prevención general? claro, el aspecto, A ¿cómo se ver, llama? Bueno, te voy a decir un poquito de acuerdo a es mi Alejandro. interpretación, porque ya me alejo mucho tanto Es Alejandro. de derecho Ah, penal. ya, ya, ya. Ahí nomás para ganar tiempo, porque la verdad que no tengo mucho tiempo para estar sentado, como te digo. De manera puntual, Alejandro, siempre como Sí, bien, sí, nunca te olvides que la idea de prevención general se va dirigido a la palabra general, sociedad, y la prevención especial directamente al individuo en sociedad. sí mismo, nada más. Cualquier Ujú. tipo de pena o de posición ¿sabes qué, Alejandro? Vamos a crear un tipo penal que a todos los que sean fumones, o sea, de por sí de agarrar un cigarrillo y estar fumando, se va a ir preso. Entonces, pero ¿cuál es ahí la pregunta? Se enfoca a una prevención general de que la sociedad, no dirigido al individuo, de que la sociedad ya no siga cometiendo este delito o que el individuo mismo se preocupe en no cometer el delito. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, a ver, si es un segundito, un segundito, un segundito. ¿Aló? Ya no te voy.
Por ejemplo, con el tema de la violación pues, menores, ¿no? Que yo la verdad no entiendo, a pesar que salen las redes y todo, que le están poniendo cadenas perpetuas o penas de 30 años a más a las personas y aún siguen violando menores. Entonces, ahí tu pregunta sería, la comisión, o sea, la idea del delito de aumentar la pena de violación, ¿hacia qué va? ¿Hacia generar una prevención general o una prevención especial? Veo que a nivel Especial, especial, no, pero en lo especial. personal, o sea, vería, pero no sé, o sea, las personas, a pesar que ven penas tan graves, pero siguen cometiendo. ¿No? Entonces ahí, claro, como tú bien sabes, tampoco pues en la parte general hay matemática, pues, ¿no? Ni tampoco también, no, es especial, especial o general, general. Pero al menos, indudablemente, la respuesta que es que tenga coherencia, ¿no? Si yo soy Alejandro y digo, no, para mí me parece que la prevención especial no está cumpliendo su fin, porque el individuo en sí mismo no está asimilando, ¿no? O sea, la suma sanción, la suma punición que el Estado le está dando, o sea, le llega. Tranquilamente, no sé, si te matamos, si te pijamos, igual sigue violando. Y no sé, no entiendo, hermano, cómo cambiarte ya este fenómeno, a pesar que lo ves en las redes y todo. Entonces, la idea de prevención especial está fallando ahí. Pero probablemente la idea de prevención general, ¿no? Quizás sí está funcionando. De repente, la idea de la sociedad en general no está realizando la comisión de estos delitos en un número no porcentual, o sea, significativo. Para ello, Cabal, porque indudablemente, claro, para ello es en donde tú tienes que notar, si hablamos de prevención especial, tienes que preocuparte por los factores individuales del que comete el delito. Pero si quieres estar a favor de la prevención, o al menos justificar la prevención general, tienes que preocuparte por los índices ya masivos, colectivos, sociales. sociales, ¿no? Claro. Entonces, ahí es como te digo, si prevención especial o general, para recordar. Y si es pues, positiva y negativa, las mismas palabras lo indican. Las, las prevenciones, sean generales o especiales en su sentido positivo, básicamente se pues orienta en que el individuo o la sociedad tiene que asimilarlo, pero de manera razonable, de manera pues concienzuda, ¿no? Pero más no de manera temerosa. Es decir, el derecho penal no tiene que entrar con una idea de infundir un miedo, aunque muchas veces lo está haciendo. Por esa razón, ¿no? Que ante delitos que si vemos con el caso de los españoles, que por ejemplo, muchos delitos que para nosotros reciben penas de 30 años, pues los españoles reciben 5 años, incluso si te vas al código pues, penal alemán, 8 años, la pena, lo delito más grave, 10 años nada más. Entonces, ahí indudablemente se podría entender que en comparación con esos países, nuestro código penal influye en un mecanismo de prevención, sea general o sea especial, pero como que orientado a un estilo más negativo que positivo, a través del temor, de que la cárcel te van a violar, ¿no? O cosas por el estilo, que son situaciones inhumanas, miedo, pero al final no está generando una prevención positiva, especial o general, de manera concienzuda, razonable, ¿no? Por ejemplo, entonces, si bien es cierto, señor miembro del jurado, podría entenderse que incluso mi postura de la inhabilitación perpetua más se orientaría a una prevención por un momento general, por otro momento especial, pero indudablemente en ambas situaciones de carácter negativa, no va tanto por ahí el sentido, porque como bien puede ver en mis recomendaciones, se especifica la inhabilitación perpetua de la actividad económica que se realizó en el acto. Esa persona que vendía libros a este director de colegio, indudablemente ya no va a vender esos libros, ¿no? A los directores de colegio. De repente se dedicará a vender otras cosas, porque indudablemente siempre ha sido un negociante, pero ya no en ese rubro, que indudablemente en ese momento afectó al mercado que se dedican pues a la venta de libros, a las editoriales en sí mismas, ¿no? A este mercado y a este rubro económico, a esta actividad en específica, ya no lo va o ya no tendría que volver a aproximarse otra vez. Entonces, bajo esa aclaración que le hago, que está en las recomendaciones de mi tesis, no es una prevención general o especial, pero indudablemente en un sentido positivo, que trata más bien de generar una concientización y no trata de infundir un miedo, que ya nunca más va a trabajar, que ya por más que cumpla su pena ya saldrá de la cárcel y no sé, pues ya no trabajará en nada, de nada.
No, 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 no va por ahí el sentido de de mi postura, ni tampoco de No, mi tesis. ¿Ya y ves? la postura de la tesis va más para el aspecto, ¿cómo se llama?, de la inhabilitación. No estamos hablando de pena. En Claro, el sentido, esta es una accesoria a lo que es como sea la pena, de acuerdo al de entre privados, de la 241 A y B, ya está tipificando, digamos, ¿cómo se llama?, su pena, ¿no? Ahí no estamos tocando. Solo nosotros estamos diciendo que se modifique el artículo tal para que ya tenga sentido en eso, ¿no? En lo que es la, ¿cómo se llama? cl- claro, porque si bien es cierto, la parte general o el artículo 36 debería ser general, porque está en Claro, la parte general que puede aplicarse a todos los delitos. Pero lamentablemente los legisladores en nuestro país no entienden bien la idea de general y por esa razón que incluso encontramos que en el último numeral del artículo 36 se orienta a un delito específico, que es el maltrato y abandono de animales, ¿no? Hay otros también que se están orientando, otras inhabilitaciones quien conduce en estado de ebriedad. Entonces, al final, encontramos numerales de las inhabilitaciones que se están orientando a delitos en específico. Y indudablemente por una cuestión de razonabilidad, de proporcionalidad, si nos importa tanto los animales, y cosa que tampoco quiero yo generar una polémica aquí, indudablemente, ¿por qué no? Pues las actividades económicas que trascienden mucho en las necesidades diarias de todos los individuos en la sociedad, que también debería preocuparnos y también deberíamos de adecuar dichas inhabilitaciones para que sean coherentes, ¿no? Entre la parte general y especial. claro, Bueno, porque muchas esto gracias. atenta, ¿no? Con el aspecto del ciclo económico. Claro, y eso no, el ciclo económico atenta sobre qué, sobre nuestras necesidades diarias, necesidades Claro. económicas, de trabajo, de vida, de educación. Está bien que nos importen los animalitos, genial, pero si a ellos les ponemos inhabitaciones que nunca tengan animalitos, perpetuas todavía incluso, con mayor razón serán las actividades económicas, considero yo ser un curado, ¿no? Ya, claro, tiene más Ah, proporcionalidad el aspecto económico que, digamos, del otro, es una claro, vida, qué sé yo, no, ¿no? pues Pero está no lo bien, vamos claro, a ya lo comparar, ¿no? dejamos ahí, claro, no, lo dejo ahí, Es no otra quiero generar tesis, polémica, claro, esa no es quiero otra generar tesis. polémica con ustedes, lo dejo ahí, pero por cuestiones de, ¿no? de proporcionalidad estoy dando esta otra propuesta. Alejandro, ya se nos va a cortar el Zoom. Por ¿Cuándo nos vemos? favor, el día de mañana, y te sugiero que para mañana tengas ya al menos de la idea de la metodología clara, veas el video en 5 minutos, que no demora más esta explicación de la metodología, y ya Ya. vayas preparado, ¿ya? ¿A qué hora? A la misma hora, pues, plan de 8:20, 8:30. Ahí te voy indicando, pues, ¿ya? Si es El antes, jueves mejor. tenemos, el jueves tenemos tiempo, porque todo el día voy a estar ya metido en esto, no voy a laborar. Ya, considera, ya, entonces el jueves, pues, ya. El ¿Ah? jueves es, ya, entonces, pues, el día este jueves, entonces, pues, ¿A ya, qué para que hora? mañana no esté por gusto. A la misma ¿A hora, qué- pues. Ah, bueno, si vas a estar todo jueves en esto, entonces te espero a las 11 de la mañana y en la noche nuevamente, Ya, ¿ya? ya, Dos quedamos. veces. ¿Ya, Alejandro? Quedamos así, pues, ¿ya? Cuídate mucho. El Gracias, buenas noches. video te lo mando mañana temprano, ¿ya? Ya, ya, ya. O si puedo, Gracias. Martito, ¿ya? ¿Ya, Alejandro? Ya, ya. Cuídate mucho, Cuídate, un cuídate abrazo. mucho. Gracias. Ya. Chao, chao.